Debajo de un puente olvidado, un niño invisible sobrevive entre los marginados de la ciudad. Al oír un sonido extraño en el bosque, encuentra a un poderoso empresario ciego, atado y al borde de la muerte. Sin saberlo, su acto de valentía inicia un viaje que cambiará para siempre el destino de ambos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El frío le calaba la piel a Santiago como navajas invisibles. A sus 10 años, su cuerpo delgadito temblaba sin control debajo del puente de concreto que se había convertido en su hogar durante los últimos 3 años. La madrugada de invierno en la Ciudad de México no ofrecía piedad a los olvidados y él era solo uno más entre los fantasmas que habitaban aquel lugar lúgubre. Sus manitas pequeñas y lastimadas sostenían con fuerza un pedazo de cartón mojado que había encontrado en el bote de basura más cercano. Era todo lo que tenía para protegerse del viento helado que soplaba bajo el puente. Sus pies descalzos, cubiertos por heridas abiertas que nunca sanaban por completo, tocaban el frío suelo de cemento. Las uñas sucias y largas delataban semanas sin cuidados básicos. Santiago compartía ese espacio con otras figuras perdidas de la sociedad. Estaba don Antonio, un hombre de 60 años que hablaba solo desde que perdió a su familia en un incendio. Doña Marlene, una mujer de 50 y tantos años que juntaba botes de aluminio para sacar unos pesos. Y Javier, un joven de 25 años que tosía sangre todas las madrugadas, con un sonido ronco que retumbaba en las paredes de concreto. Aquella mañana gris de martes, Santiago se despertó con el gemido ahogado de Javier. El joven estaba pálido, más de lo normal, y sus manos temblaban violentamente. Durante la noche, la temperatura había caído en picada más de lo esperado, y el frío les estaba pasando la factura a los cuerpos ya debilitados. «Javier, ¿estás bien?», preguntó Santiago acercándose con cuidado. Sus ojos cafés, demasiado grandes para su rostro flaco, cargaban una preocupación que no debería existir en un niño de su edad. Necesito algo caliente», murmuró Javier entre dientes que castañeteaban. «Este frío me va a llevar, Santiago. Siento que me va a llevar». Santiago miró a su alrededor. Don Antonio todavía dormía envuelto en periódicos viejos. Doña Marlene había salido temprano a buscar botes. No había nadie más allí, solo él y Javier, que claramente necesitaba ayuda urgente. El niño sabía que en el bosque cercano al puente había ramas secas que podrían servir para hacer una pequeña fogata. Era peligroso aventurarse solo en el monte, especialmente para un niño, pero Javier estaba cada vez peor. La tos se había intensificado y ahora venía acompañada de un silbido extraño en el pecho. «Voy a buscar leña», dijo Santiago, tratando de sonar más valiente de lo que realmente se sentía. «Voy a hacer una fogata para que te calientes». Javier solo asintió con la cabeza, sin fuerzas para protestar o agradecer. Santiago caminó hacia el bosque que quedaba a pocos metros del puente. Era una zona densa, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol incluso durante el día. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y ramas podridas. Sus pies, descalzos, resbalaban en el lodo, pero él siguió buscando madera seca que pudiera quemar. Mientras se adentraba más en el bosque, Santiago pensaba en cómo su vida había llegado a ese punto. Sus recuerdos de antes de la calle estaban fragmentados, como piezas de un rompecabezas que nunca lograría armar por completo. Recordaba vagamente a una mujer que lo llamaba hijo, pero su rostro se había borrado de su memoria. Recordaba una casa pequeña, pero no conseguía recordar dónde quedaba o cómo había salido de allí. Lo que sabía con certeza era que un día despertó en un albergue. Fue transferido a otro, luego a otro, hasta que se escapó y terminó en las calles. Desde entonces había aprendido a sobrevivir con lo que encontraba, a confiar en pocos y a estar siempre alerta a los peligros que un niño solo enfrentaba en la gran ciudad. Un ruido ahogado interrumpió sus pensamientos. Santiago se detuvo de inmediato, con todos los sentidos en alerta. El sonido venía de más adelante, entre los árboles más densos. Era como si alguien intentara hablar,
pero con la boca tapada. Su primer instinto fue correr de vuelta al puente. La vida en las calles le había enseñado que los sonidos extraños en el bosque significaban peligro, pero había algo diferente en ese ruido. No era amenazante, era desesperado. Santiago dudó por unos segundos que parecieron horas. Javier necesitaba la leña, pero ese sonido seguía resonando entre los árboles. Era una petición de auxilio silenciosa que hacía que su corazón de niño se acelerara. En contra de todos los instintos de supervivencia que había desarrollado, Santiago comenzó a caminar hacia el sonido. Cada paso era cauteloso, cada movimiento calculado. Sus manitas apartaban las ramas que le bloqueaban el camino, y sus ojos atentos buscaban señales de peligro. El ruido se hizo más claro a medida que se acercaba. Definitivamente era alguien tratando de hablar con la boca tapada. Y había algo más. El sonido de cuerdas siendo forzadas, como si alguien intentara liberarse de unas ataduras. Santiago llegó a un pequeño claro entre los árboles y lo que vio le heló la sangre. Amarrado firmemente a un tronco grueso, había un hombre. Su ropa, que antes debió haber sido cara, ahora estaba rota y sucia. Tenía las muñecas atadas con cuerdas apretadas que ya le habían cortado la piel, dejando marcas rojas. Una cinta adhesiva ancha le cubría la boca y sus ojos. Santiago se dio cuenta de inmediato de que el hombre era ciego. Aún así, sus ojos se movían desesperadamente, como si intentara localizar de dónde venía el ruido de sus pasos. Tenía el rostro hinchado, con moretones que indicaban violencia reciente. Había sangre seca en su frente y su ropa estaba mojada, probablemente por haber pasado toda la noche expuesto al frío. El niño se quedó paralizado por unos segundos. Reconoció de inmediato ese rostro, incluso con las heridas. Era Maximiliano Herrera Santos, el empresario que aparecía constantemente en los noticieros, en las portadas de revistas y en los espectaculares por toda la ciudad. Uno de los hombres más ricos e influyentes del país, reducido ahora a un prisionero vulnerable en medio del bosque. Maximiliano debió haber oído su respiración, porque comenzó a hacer ruidos más urgentes a través de la cinta que le cubría la boca. Sus ojos ciegos se giraron en dirección a Santiago, y en ellos había una desesperación que trascendía la ceguera. Santiago sabía que debía correr. Esa situación era más grande que él, más peligrosa que cualquier cosa que hubiera enfrentado en las calles. Quienquiera que le hubiera hecho eso a un hombre tan poderoso, no dudaría en silenciar a un niño que descubriera el secreto. Pero mientras miraba a Maximiliano, atado e indefenso, Santiago vio algo que reconoció. Era la misma desesperación que veía en los ojos de Javier durante las madrugadas frías, la misma vulnerabilidad que sentía cuando estaba solo y con miedo. Rico o pobre, poderoso u olvidado, allí solo había un ser humano que necesitaba ayuda. Santiago dio un paso adelante, luego otro. Maximiliano dejó de forcejear y se quedó inmóvil, como si percibiera que había alguien allí. El niño se acercó lo suficiente como para tocar las cuerdas que ataban las muñecas del empresario. Fue entonces cuando oyó el sonido de ramas rompiéndose a lo lejos. Pasos pesados se acercaban por el bosque. Voces graves resonaron entre los árboles, todavía lejanas, pero acercándose rápidamente. «Debe estar justo donde lo dejamos», dijo una voz masculina y áspera. «Vamos a subirle al rescate. 10 millones es poco para un gusano como ese». Santiago sintió que el corazón se le salía del pecho. Los secuestradores estaban volviendo. Santiago sintió que le temblaban las piernas. Los pasos se acercaban rápidamente, resonando entre los árboles con una cadencia pesada y amenazadora. Miró a Maximiliano, que se había dado cuenta de la presencia de los secuestradores y estaba completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera acelerar su propia condena. 15 millones, dijo otra voz, más grave que la primera. Si su familia no paga, le cortamos un dedo y se lo mandamos de regalo. Los ricos malditos como él tienen que aprender. Santiago sabía que tenía pocos minutos, quizás menos. Sus manitas pequeñas y ágiles comenzaron a trabajar en los nudos de las cuerdas que ataban las muñecas de Maximiliano.
Los nudos estaban apretados, hechos por alguien que sabía lo que hacía, pero Santiago había aprendido en las calles que la persistencia y los dedos pequeños podían resolver problemas que la fuerza bruta no podía. Maximiliano percibió los movimientos y se tensó. A través de la cinta adhesiva intentaba comunicar algo urgente, moviendo la cabeza negativamente. Era como si le estuviera diciendo a Santiago que huyera, que no valía la pena el riesgo. Pero Santiago siguió trabajando. Había algo en ese hombre indefenso que le recordaba a sí mismo en las peores noches bajo el puente. La misma sensación de abandono, de estar completamente a merced de fuerzas más grandes que él. El primer nudo comenzó a aflojarse. Santiago tiró con fuerza, ignorando cuando la cuerda áspera le cortó sus manos ya lastimadas. Una gota de sangre cayó al suelo, pero él continuó. Maximiliano sintió el alivio parcial en sus muñecas y sus ojos ciegos se llenaron de lágrimas. «Ya casi», susurró Santiago, tan bajo que era casi inaudible. Las voces estaban más cerca ahora. Santiago podía oír ramas rompiéndose bajo botas pesadas. Llegarían al claro en cuestión de minutos. «Vamos a ver si todavía respira», dijo la primera voz, ahora claramente reconocible como proveniente de apenas unos árboles, de distancia. «Si se murió de frío, lo perdimos todo». Santiago logró soltar por completo las muñecas de Maximiliano, pero sus piernas todavía estaban atadas al tronco del árbol. El empresario estaba demasiado débil para sostenerse solo, y sus brazos, que habían estado horas en la misma posición, parecían no responder a sus órdenes. Con movimientos desesperados, Santiago trabajó en los nudos de los tobillos. Estos estaban aún más apretados y sus manitas comenzaban a temblar de nerviosismo y agotamiento. Maximiliano intentaba ayudar, moviendo las piernas para facilitar el trabajo del niño, pero cada movimiento era una lucha contra músculos entumecidos. «¿Por qué me ayudas?», logró susurrar Maximiliano cuando Santiago le quitó parcialmente la cinta adhesiva de la boca. Santiago se detuvo un segundo, mirando los ojos ciegos del hombre. «Porque usted lo necesita», era una respuesta simple, pero cargada de una sabiduría que solo quien ha vivido en las calles podría tener. Santiago sabía lo que era necesitar ayuda y no recibirla. Sabía lo que era ser vulnerable y que te ignoraran. No importaba quién fuera Maximiliano fuera de ese bosque. Allí, en ese momento, era solo alguien que necesitaba ayuda. El último nudo finalmente cedió. Maximiliano estaba libre, pero apenas podía ponerse de pie. Sus músculos no respondían adecuadamente después de horas inmovilizado y sus piernas temblaban violentamente. Santiago, a pesar de ser solo un niño, pasó su brazo flaco alrededor de la cintura del hombre adulto e intentó sostenerlo. «Nos van a encontrar», murmuró Maximiliano con la voz ronca por la deshidratación. «Niño, debiste haber huido. Ellos van a...» «Cállese», interrumpió Santiago, con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Podemos salir de aquí». Comenzaron a caminar en dirección opuesta a los sonidos de las voces. Maximiliano tropezaba constantemente, y Santiago sentía que el peso del hombre adulto casi lo derribaba a cada paso. Sus pequeñas fuerzas estaban siendo puestas a prueba más allá del límite, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. ¿A dónde se fue? La voz de los secuestradores ahora sonaba alarmada. Debían haber llegado al árbol y encontrado solo cuerdas cortadas en el suelo. Santiago y Maximiliano se movían lo más silenciosamente posible, pero cada paso parecía resonar por el bosque. Las ramas secas crujían bajo sus pies, y Maximiliano respiraba pesadamente, todavía recuperándose de las horas de terror. «Hay huellas aquí», gritó una de las voces. «Huellas pequeñas. Un niño. Lo ayudó». El corazón de Santiago se disparó. Ahora eran dos blancos huyendo por un bosque que Santiago no conocía bien. Maximiliano se sentía más pesado a cada metro. Sus fuerzas se agotaban rápidamente. El empresario intentaba no demostrarlo, pero Santiago sentía que estaba al límite. «Necesito agua», susurró Maximiliano. «No he bebido nada desde ayer». Santiago miró a su alrededor. Había un pequeño arroyo cerca. Podía oír el sonido del agua corriendo.
pero dirigirse hacia allá significaría alejarse aún más de la carretera y adentrarse en el monte desconocido. ¿Aguanta un poco más?, preguntó Santiago. Maximiliano asintió, pero Santiago pudo ver que era mentira. El hombre estaba pálido, sudando frío a pesar del clima helado. Tenía los labios resecos y agrietados. Santiago tomó una decisión. Cambió de dirección en busca del arroyo. Era arriesgado. But Maximiliano no podría continuar sin agua. Cuando llegaron a la orilla, Santiago ayudó a Maximiliano a arrodillarse y beber. El empresario bebió desesperadamente, como si no hubiera visto agua en días. «Despacio», advirtió Santiago, recordando cuando don Antonio se había puesto mal por beber agua demasiado rápido después de un largo período sin nada. Mientras Maximiliano bebía, Santiago mantenía los oídos atentos. Los secuestradores estaban buscando, pero parecían haber perdido el rastro temporalmente. Santiago sabía que eso no duraría mucho. «Niño», dijo Maximiliano, recuperando finalmente un poco de color en el rostro. «¿Cómo te llamas?» «Santiago». «Santiago, acabas de salvarme la vida. Iban a dejarme aquí para acabar conmigo hoy». Santiago solo asintió. En las calles había aprendido que la gratitud a veces venía con precios ocultos, pero había algo diferente en los ojos de Maximiliano, algo genuino que Santiago rara vez veía en los adultos. «Tenemos que llegar a la carretera», dijo Maximiliano. «¿Conoces el camino?» Santiago asintió. Había explorado esa área algunas veces buscando frutas o materiales útiles. Sabía que siguiendo el arroyo por unos 15 minutos llegarían a un sendero que llevaba a la carretera principal. Reanudaron la caminata, ahora siguiendo la orilla del arroyo. Maximiliano estaba un poco más fuerte después de beber agua, pero todavía necesitaba apoyarse en Santiago. El contraste era casi surrealista. Uno de los hombres más poderosos del país siendo sostenido por un niño desnutrido que ni siquiera tenía zapatos. «Santiago», dijo Maximiliano mientras caminaban, «tengo que preguntarte algo. ¿Por qué no huiste cuando oíste que estaban volviendo?» Santiago pensó por un momento antes de responder. «En el puente donde vivo, cuando alguien está sufriendo, lo ayudamos. Así es como sobrevivimos». La simplicidad de la respuesta dejó a Maximiliano sin palabras. Aquí estaba un niño que no tenía nada, literalmente nada, arriesgando su propia vida para ayudar a un extraño. Maximiliano había pasado décadas construyendo un imperio, rodeado de gente que lo adulaba por interés, y ahora descubría que la bondad más pura venía de quien la sociedad había olvidado. El sonido de ramas rompiéndose a lo lejos los alertó. Los secuestradores habían encontrado el arroyo y los estaban siguiendo. «Ahí vienen», susurró Santiago. Maximiliano intentó acelerar el paso, pero sus piernas lo traicionaron y casi se cae. Santiago lo sostuvo, pero ambos sabían que no podrían mantener ese ritmo por mucho tiempo. Fue entonces cuando oyeron el sonido más aterrador de todos: ladridos de perro. Los secuestradores habían traído perros para rastrearlos. Los ladridos retumbaban por el bosque como gritos de guerra. Santiago sintió el terror recorrerle la espina dorsal. Eran al menos 2 perros, quizás 3, y se acercaban rápidamente. Maximiliano agarró el brazo flaco del niño con una fuerza desesperada. «Santiago, escucha», susurró Maximiliano con urgencia. «Tienes que dejarme aquí y correr. Me quieren a mí, no a ti. Si nos atrapan juntos ya...» «Cállese la boca», interrumpió Santiago sorprendiéndose de su propia firmeza. «No lo voy a dejar». Santiago conocía ese bosque mejor de lo que pensaba. En sus exploraciones en busca de comida y materiales, había descubierto un pasaje estrecho entre 2 rocas grandes, cerca del arroyo. Era un espacio apretado, por donde solo personas delgadas podrían pasar. Quizás era su única oportunidad. «Hay un lugar», dijo Santiago, jalando a Maximiliano del brazo. «Pero le va a doler». Se movieron tan rápido como Maximiliano pudo, siguiendo a Santiago a través de arbustos espinosos que rasgaban su ropa y cortaban su piel ya lastimada. Los ladridos se hacían más cercanos a cada segundo, y Santiago podía oír voces gritando órdenes a los animales.
Por aquí, maldita sea. Pasaron por aquí. El pasaje entre las rocas estaba adelante. Santiago llegó primero y miró a Maximiliano, que estaba jadeante y pálido. El empresario era más alto y ancho que Santiago. Pasaría, pero sería apretado y doloroso. «Primero usted», dijo Santiago, empujando a Maximiliano hacia adelante. Maximiliano intentó pasar, pero su ropa rota se atoró en las rocas ásperas. Santiago podía oír a los perros, cada vez más cerca, sus respiraciones pesadas y sus patas golpeando el suelo mojado. Maximiliano estaba atascado a la mitad del camino, con la espalda arañada por las rocas. «No puedo», gimió Maximiliano, con un dolor evidente en la voz. Santiago no dudó. Entró en el pasaje detrás de Maximiliano y comenzó a empujarlo con toda la fuerza que su cuerpo delgadito le permitía. Sus manitas presionaban la espalda de Maximiliano, ignorando los quejidos de dolor del hombre mayor. «Vamos, vamos», susurró Santiago desesperadamente. Maximiliano finalmente pasó al otro lado, cayendo de rodillas al suelo. Santiago lo siguió rápidamente, saliendo del pasaje justo cuando vio al primer perro aparecer entre los árboles, un pastor alemán grande y feroz, con los ojos fijos directamente en ellos. «¡Están aquí!», gritó una voz masculina. Santiago jaló a Maximiliano detrás de un árbol grueso, ambos jadeando en silencio. El perro estaba del otro lado del pasaje ladrando furiosamente, pero era demasiado grande para pasar por la abertura estrecha. Los otros perros llegaron poco después, creando un coro ensordecedor de ladridos frustrados. «Van a tener que rodear», dijo una de las voces. «Este paso está muy angosto». Santiago sabía que rodear les llevaría al menos 20 minutos. Era su ventana de escape, pero Maximiliano estaba claramente al límite de sus fuerzas. El empresario respiraba con dificultad, sus manos temblaban sin control, y había sangre fresca en la espalda de su camisa, donde las rocas lo habían cortado. «¿Puede seguir?», preguntó Santiago. Maximiliano asintió, pero Santiago vio que era pura determinación. El hombre estaba funcionando al límite, sostenido solo por la adrenalina y el extraño coraje que ese niño desconocido le inspiraba. Continuaron caminando, ahora más cerca de la carretera. Santiago reconoció algunos árboles marcados que había visto antes. Estaban en el camino correcto, pero Maximiliano comenzó a tropezar con más frecuencia, sus piernas cediendo cada pocos metros. «Santiago», dijo Maximiliano, deteniéndose por completo, «necesito decirte algo importante. Si nos atrapan, si algo me pasa...» «No va a pasar nada», interrumpió Santiago. «Escucha», insistió Maximiliano agarrando los hombros flacos del niño. «Quieren 10 millones de rescate, 10 millones de pesos. Mi empresa, mi familia, van a pagar. Pero si no aparezco vivo para el final del día, van a pensar que me mataron y no van a transferir el dinero». Santiago miró los ojos ciegos de Maximiliano, viendo una vulnerabilidad que trascendía la ceguera. Había miedo allí, miedo real de un hombre poderoso que había descubierto que todo su poder no significaba nada amarrado a un árbol en medio de un bosque. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Santiago. «Porque estás arriesgando tu vida por alguien que ni siquiera conoces», respondió Maximiliano. «Mereces saber por qué te estás arriesgando». Santiago asimiló la información. 10 millones de pesos. Era un número que apenas podía comprender. En las calles vivía con unas cuantas monedas que encontraba o que la gente rara vez le daba. El concepto de millones era demasiado abstracto para su realidad. «No importa», dijo Santiago finalmente. «Usted estaba amarrado, necesitaba ayuda. Lo demás no interesa». La simplicidad de la moral de Santiago dejó a Maximiliano momentáneamente sin palabras. Aquí estaba un niño que había crecido sin nada, que solo conocía la privación y el abandono, demostrando una pureza de carácter que Maximiliano había visto pocas veces en su vida de negocios y riqueza. Reanudaron la caminata, pero ahora Santiago notó algo preocupante. Maximiliano estaba dejando un rastro de sangre en el suelo. Las heridas en su espalda eran más profundas de lo que Santiago había pensado, y el esfuerzo de la huida estaba empeorando los cortes. «Está sangrando mucho»,
dijo Santiago, deteniéndose para examinar la espalda de Maximiliano. Ahora no pares, respondió Maximiliano. Cuando lleguemos a la carretera, me ayudas. Ahora tenemos que seguir. Pero Santiago podía ver que Maximiliano se debilitaba a cada minuto. La sangre que escurría por su espalda dejaba un rastro que los perros podrían seguir fácilmente cuando lograran rodear el pasaje. Fue entonces cuando Santiago tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se quitó su propia camiseta, una prenda raída y rota, que era una de sus pocas posesiones, y comenzó a rasgar tiras de tela. Aún temblando, de frío con el torso desnudo, comenzó a improvisar vendajes en la espalda de Maximiliano. «Niño, te vas a morir de frío», protestó Maximiliano. «Usted se va a morir por perder sangre», replicó Santiago, continuando su trabajo. Las manitas ágiles de Santiago trabajaron rápidamente, atando las tiras de tela alrededor del torso de Maximiliano. No era mucho, pero ayudaría a detener el sangrado y a cubrir el rastro que estaban dejando. Cuando terminó, Santiago temblaba violentamente. Su piel pálida ya mostraba signos de hipotermia y sus labios se estaban poniendo morados. Maximiliano se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la situación. «Santiago, ponte esto de vuelta», dijo Maximiliano, comenzando a quitarse su propia camisa rota. «No», protestó Santiago. «Usted la necesita más que yo». «Soy adulto, tengo más resistencia al frío», mintió Maximiliano. «Y tú me salvaste. Ahora es mi turno de cuidarte». Maximiliano puso su camisa ensangrentada sobre los hombros flacos de Santiago. Le quedaba enorme y olía a sangre y miedo, pero estaba caliente. Santiago sintió un alivio inmediato, aunque todavía temblaba. «¿Por qué hace esto?», preguntó Santiago. «¿Por qué se preocupa por mí?». Maximiliano se detuvo un momento, buscando las palabras correctas. «Porque me mostraste que todavía existe la bondad en el mundo. Porque un niño sin nada decidió que mi vida valía algo. Porque...» Su voz se quebró. «Porque hace mucho tiempo que no encuentro a alguien que haga algo sin querer nada a cambio». Continuaron hacia la carretera, ahora ambos heridos y exhaustos, pero unidos por un vínculo que trascendía sus diferencias de edad, clase social y experiencia de vida. Santiago guiaba a Maximiliano a través del bosque con una determinación que venía de algún lugar profundo en su pequeño pecho. Finalmente, a través de los árboles, Santiago vislumbró la carretera asfaltada. Solo quedaban unos metros de monte, pero Maximiliano se tambaleaba peligrosamente. Sus fuerzas se habían agotado por completo. «Ya llegamos», dijo Santiago, tratando de sonar animado. Salieron del bosque a la orilla de la carretera. Era una autopista transitada, con autos pasando a alta velocidad. Santiago hizo señas desesperadamente a los primeros vehículos, pero nadie se detuvo. Un niño sucio, sin camisa, y un hombre herido y ensangrentado no inspiraban confianza en los conductores apurados. Auto tras auto pasó de largo. Santiago contó más de 20 vehículos que los ignoraron por completo. Maximiliano ahora estaba apoyado contra un árbol en la orilla de la carretera, claramente incapaz de continuar. «Nadie va a parar», dijo Maximiliano con amargura. «Mira cómo estamos». Santiago se miró. Realmente parecían dos víctimas de alguna tragedia, o peor, dos personas peligrosas de las que era mejor mantenerse alejado. Fue entonces cuando Santiago oyó un sonido que le heló la sangre de nuevo. Los ladridos estaban de vuelta, viniendo del bosque. Los perros habían encontrado una forma de rodear el pasaje. Los ladridos se hicieron más cercanos y furiosos. Santiago sintió que la desesperación se apoderaba de su pequeño pecho. Habían llegado tan cerca de la salvación, solo, para ser alcanzados de nuevo. Maximiliano estaba recargado en el árbol, apenas pudiendo mantenerse en pie, mientras auto tras auto pasaba junto a ellos como si fueran invisibles. Santiago tomó una decisión desesperada. Dejó a Maximiliano apoyado en el árbol y corrió a la mitad de la carretera, agitando sus brazos flacos con toda la fuerza que tenía. Un tráiler se acercaba a alta velocidad, tocando el claxon furiosamente para que se quitara del camino. «¡Pare! ¡Pare!», gritó Santiago saltando y gesticulando.
El tráilero frenó bruscamente, derrapando en el asfalto. Santiago corrió hasta la ventanilla del conductor, un hombre grande, de barba canosa que lo miraba con una mezcla de enojo y preocupación. «Morro, ¿te quieres matar? Casi te atropello». «Por favor, señor», suplicó Santiago, sus palabras saliendo atropelladas. «Hay un hombre allí que necesita ayuda. Está herido. Los hombres malos vienen por él». El trailero miró en la dirección que Santiago señalaba y vio a Maximiliano recargado en el árbol, claramente en un estado deplorable. Su expresión cambió de irritación a alarma cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Dios mío, ¿qué les pasó?». Antes de que Santiago pudiera responder, los primeros perros salieron del bosque, seguidos por dos hombres armados con machetes. El trailero vio a los perseguidores e inmediatamente comprendió la situación. «¡Súbanse a la cabina! ¡Rápido!», gritó. Santiago corrió de vuelta hacia Maximiliano, que estaba casi inconsciente. «Tenemos que irnos ahora». Con un esfuerzo sobrehumano, Santiago ayudó a Maximiliano a caminar los pocos metros hasta el tráiler. El tráilero bajó para ayudar, tomando a Maximiliano por los brazos y prácticamente cargándolo a la cabina. Santiago subió justo detrás. Los secuestradores habían llegado a la orilla de la carretera y estaban gritando, pero el trailero ya había metido cambio y pisado el acelerador. El vehículo se alejó rápidamente, dejando a los criminales atrás con sus perros frustrados. «La delegación más cercana», dijo el trailero, mirando por el espejo retrovisor. «Voy a llamar a la policía por el radio». «No», murmuró Maximiliano débilmente, pero aún consciente. «Hospital primero, luego la delegación». Santiago miró a Maximiliano y vio que el hombre estaba muy pálido, más pálido que antes. Los vendajes improvisados que Santiago había hecho con su camiseta estaban empapados de sangre, y Maximiliano respiraba con dificultad. «Está muy mal», le dijo Santiago al trailero. El conductor miró por el espejo retrovisor y vio el estado de Maximiliano. «El Hospital Santa María está a 10 minutos. Aguante, compa». Durante el viaje, Santiago sostuvo la mano de Maximiliano, sintiendo cómo temblaba sin control. El empresario abrió sus ojos ciegos y encontró la dirección del rostro de Santiago a través del sonido de su respiración. «Santiago», susurró con la voz débil, «¿cómo supiste que yo no era una mala persona?». Santiago pensó por un momento. «Usted tenía miedo. La gente mala no tiene miedo como usted lo tenía». Maximiliano logró esbozar una sonrisa débil. «Eres muy sabio para ser un niño. En la calle aprendes a ver a la gente», respondió Santiago simplemente. El tráilero miraba por el espejo con creciente preocupación. Maximiliano se debilitaba cada vez más. Su cabeza se inclinaba hacia un lado. Santiago se dio cuenta de que algo andaba muy mal. «Señor», llamó Santiago al tráilero, «se está poniendo más pálido». «Ya casi llegamos, morro. Aguanta un poco más». Cuando llegaron al hospital, Maximiliano estaba casi inconsciente. Santiago ayudó a los enfermeros a bajarlo del tráiler, gritando para que alguien trajera una camilla. Fue un caos controlado. Médicos corriendo, equipo siendo preparado, Santiago siendo apartado amablemente mientras llevaban a Maximiliano a cirugía. Santiago se quedó parado en el pasillo del hospital, todavía usando la camisa ensangrentada de Maximiliano que le quedaba enorme. Estaba sucio, descalzo y claramente fuera de lugar en ese ambiente limpio y organizado. Una enfermera se le acercó. «Hijo, ¿estás bien? ¿También necesitas atención?». Santiago negó con la cabeza. «Solo quiero saber si él va a estar bien». «¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus papás?». Santiago dudó. Esa era siempre la pregunta más difícil. «Me llamo Santiago. No tengo papás». La enfermera intercambió miradas preocupadas con una colega. «¿Dónde vives, Santiago?». «Debajo del puente de la calle de las Flores», respondió. Santiago con honestidad. No tenía caso mentir. Su apariencia ya lo delataba todo. Mientras tanto, en la sala de emergencias, los médicos trabajaban para estabilizar a Maximiliano. Había perdido mucha sangre, estaba deshidratado y en estado de shock. Pero cuando comenzó a recuperar la conciencia,
La primera palabra que dijo fue Santiago. ¿Dónde está el niño?, le preguntó débilmente al médico. ¿El niño que me ayudó? Está en el pasillo, respondió el doctor Sánchez, un hombre de 50 años que coordinaba la atención. Señor, necesitamos saber qué pasó. Las heridas indican... Secuestro, interrumpió Maximiliano. Estuve secuestrado 2 días. Ese niño me salvó la vida. El doctor Sánchez detuvo lo que estaba haciendo. Señor, ¿usted está hablando de Maximiliano Herrera Santos, el empresario? Sí, soy yo. La confirmación causó un murmullo inmediato en la sala de emergencias. Los enfermeros susurraban entre sí, y alguien mencionó que había un reporte de desaparición en la delegación. El doctor Sánchez tomó el control de la situación. Vamos a estabilizarlo primero, señor. Después nos ocupamos del resto. Pero dígame, ¿ese niño también está herido? No de gravedad, pero él... Doctor Sánchez, ese niño no tiene nada. Ni familia, vive en la calle. Y me salvó arriesgando su propia vida. No deje que nadie se lo lleve. El doctor Sánchez asintió gravemente. Entendido. En el pasillo, Santiago estaba siendo interrogado amablemente por una trabajadora social que había sido llamada. Intentaba entender la situación. ¿Cómo un niño de la calle se involucró con un empresario famoso? ¿Por qué estaban juntos si Santiago estaba a salvo? Estaba amarrado en el bosque, explicó Santiago por tercera vez. Tenía miedo. Yo lo ayudé. ¿Y por qué lo ayudaste, Santiago? Porque lo necesitaba. La simplicidad de la respuesta frustraba e impresionaba a la trabajadora social al mismo tiempo. Había visto muchos niños en situaciones difíciles, pero rara vez encontraba uno con la claridad moral que Santiago demostraba. Después de 2 horas, el doctor Sánchez salió de la sala de emergencias para hablar con Santiago. Maximiliano estaba estable, pero necesitaría unos días para recuperarse por completo. Más importante, había insistido en hablar con Santiago. ¿Puedo verlo?, preguntó Santiago ansiosamente. Por unos minutos. Está débil, pero consciente. Llevaron a Santiago a la habitación donde Maximiliano estaba acostado, conectado a varios aparatos. Aún ciego, Maximiliano sonrió cuando oyó los pequeños pasos acercándose. «Santiago, ¿estás bien?» «Sí. ¿Y usted?» «Voy a estar bien, gracias a ti». Maximiliano hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. «Santiago, quiero que sepas una cosa. No solo salvaste mi vida en el bosque, me recordaste algo que había olvidado». «¿Qué cosa?» «Que todavía existe la bondad en el mundo, que no todo es sobre dinero o poder». Maximiliano extendió la mano en dirección a la voz de Santiago, quien la tomó. «Tú me salvaste. Ahora quiero salvarte a ti también». Santiago no entendió completamente lo que Maximiliano quería decir, pero algo en la voz del hombre le hizo sentir una emoción extraña, algo parecido a la esperanza. Fue entonces cuando la puerta se abrió y 2 policías entraron en la habitación, seguidos por reporteros que intentaban forzar su entrada. La historia se había filtrado. El empresario desaparecido había sido encontrado, salvado por un niño de la calle. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese encuentro en el bosque cambiaría sus vidas para siempre, de formas que ni Santiago ni Maximiliano podían imaginar. El flash de las cámaras fotográficas cegaba a Santiago. Los reporteros se empujaban en el pasillo del hospital, todos queriendo la primera entrevista con el niño héroe que salvó al empresario. Santiago se encogió contra la pared, abrumado por el ruido y la atención repentina. «Santiago, Santiago», se gritaban los periodistas. «¿Cómo te sientes por haber salvado a Maximiliano Herrera Santos? ¿Es verdad que vives en la calle? ¿Qué vas a hacer ahora?» Las preguntas venían de todas direcciones, como proyectiles verbales que Santiago no sabía cómo esquivar. Nunca había recibido tanta atención en su vida. De hecho, había pasado años siendo completamente invisible para la sociedad, y ahora, de repente, era el centro de un circo mediático. Una enfermera intervino, creando una barrera entre Santiago y los reporteros. «Fuera de aquí. Esto es un hospital, no un estudio de televisión. Pero el daño ya estaba hecho.
La historia se extendía como pólvora. Niño de 10 años salva a empresario millonario. La bondad aún existe. Niño sin hogar arriesga su vida por un extraño. El pequeño gran héroe. En la habitación, Maximiliano veía las noticias en la televisión con creciente preocupación. Había pedido que mantuvieran a Santiago alejado de los medios, pero era demasiado tarde. La historia había cobrado vida propia. Llevaron a Santiago a una sala reservada, donde la trabajadora social, la doctora Carmen Rodríguez, intentaba calmarlo. A sus 45 años, Carmen había visto muchos casos difíciles, pero rara vez se había encontrado con un niño en una situación tan delicada. «Santiago, necesito hacerte algunas preguntas», dijo amablemente. «¿Tienes algún familiar? ¿Alguien que te cuide?» Santiago negó con la cabeza. «Solo tengo a don Antonio, a doña Marlene y a Javier. Viven conmigo debajo del puente». «¿Son tu familia?» Santiago pensó por un momento. «Son las personas que se preocupan por mí». Carmen tomó notas en su portapapeles. La situación era complicada. Santiago era técnicamente un niño abandonado sin documentos ni tutor legal. Normalmente sería enviado a un albergue temporal mientras intentaban encontrar parientes o una familia adoptiva. «Santiago, el señor Maximiliano ha expresado interés en ayudarte, pero existe un proceso legal». «¿Él va a estar bien?», interrumpió Santiago, cuya única preocupación real era el hombre que había salvado. «Sí, va a estar bien, pero ¿entiendes que no puedes volver a vivir debajo del puente? No sería seguro». Santiago sintió una punzada de pánico. El puente era el único hogar que había conocido en 3 años. Don Antonio, doña Marlene y Javier eran su familia. La idea de ser separado de ellos lo aterrorizaba más que cualquier secuestrador. «Tengo que volver», dijo Santiago con firmeza. «Javier estaba enfermo. Me necesita». «Santiago, eres un niño. No es tu responsabilidad cuidar de los adultos». Pero Santiago había crecido cuidando de los demás. En el puente, su corta edad lo hacía invisible para las autoridades, permitiéndole llevar comida e información que los adultos no podían conseguir. Se sentía responsable de todos allí. Mientras tanto, Maximiliano estaba al teléfono con sus abogados, su voz aún débil pero decidida. «Quiero iniciar el proceso de adopción de inmediato». «Señor Herrera», dijo el licenciado Castillo, su abogado personal, «con todo respeto, acaba de salir de una situación traumática. Quizás sea mejor esperar unas semanas para tomar decisiones tan importantes». «¿Unas semanas?». Maximiliano alzó la voz y luego tosió. «Licenciado, ese niño me salvó la vida cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Arriesgó todo por un extraño. Unas semanas es demasiado tiempo. La burocracia para la adopción es compleja, especialmente considerando que es pobre, que vive en la calle», interrumpió Maximiliano irritado, «que usted es soltero, ciego, y el niño no tiene documentos. El proceso será investigado minuciosamente». Maximiliano sabía que el abogado tenía razón, pero la urgencia que sentía era visceral. Santiago le había dado una segunda oportunidad en la vida, y Maximiliano no soportaba la idea de que el niño volviera a las calles mientras él estaba acostado en una habitación de hospital privado. Esa misma tarde, la historia alcanzó proporciones nacionales. Los programas de televisión dedicaron segmentos especiales al milagro de la bondad. Las redes sociales explotaron con la historia. Santiago se convirtió, involuntariamente, en el símbolo de la esperanza en un mundo que parecía cada vez más cruel. Pero toda esa atención trajo consecuencias inesperadas. Doña Rosario, que dirigía el albergue municipal para niños, llegó al hospital con una orden judicial temporal. Santiago sería transferido a su custodia hasta que la situación legal se resolviera. «No», gritó Santiago cuando se enteró. «No quiero ir a ningún albergue. Quiero volver a mi casa». «Niño», dijo doña Rosario, una mujer severa de 60 años, «tú no tienes casa. Vivir debajo de un puente no es vida para un niño». Santiago se escondió detrás de la doctora Carmen, con sus ojos grandes llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Por favor, no me lleven. No hice nada malo». El corazón de Carmen se partió.
Santiago no entendía que lo estaban salvando. Para él estaban destruyendo la única familia que conocía. Maximiliano, al enterarse de la situación, intentó intervenir, pero descubrió que su influencia tenía límites. A pesar de ser quien era, no podía simplemente comprar a un niño. El proceso legal tenía que seguirse, y eso llevaría tiempo. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Maximiliano al licenciado Castillo. Mínimo 3 meses, si todo sale perfecto. Más probablemente de 6 meses a 1 año. Llevaron a Santiago al albergue esa misma noche. Era un edificio limpio, organizado, con comida regular y camas calientes, todo lo que un niño podría desear en teoría. Pero para Santiago era una jaula de oro. Los otros niños del albergue lo reconocieron de las noticias. Algunos lo admiraban, otros sentían celos de la atención que recibía. Santiago se convirtió en una celebridad involuntaria entre niños que tenían sus propias historias de abandono y dolor. ¿Ahora eres rico?, preguntó Sofía, una niña de 8 años que llevaba 2 años en el albergue. No soy rico, respondió Santiago, pero el hombre rico te va a adoptar, te va a dar de todo. Santiago no sabía cómo explicar que no quería de todo, solo quería volver al puente con don Antonio, doña Marlene y Javier. Quería la libertad de caminar por las calles cuando quisiera. Quería su vida simple, incluso con todas las dificultades. La primera noche en el albergue, Santiago no pudo dormir. La cama era demasiado suave, la habitación demasiado silenciosa. Estaba acostumbrado al sonido de los autos pasando sobre el puente, a los ronquidos de don Antonio, a los movimientos nocturnos de sus compañeros de calle. Maximiliano tampoco durmió. Acostado en su cama de hospital, conectado a monitores que pitaban suavemente, pensaba en el niño que le había salvado la vida y que ahora sufría por ello. La ironía era amarga. Santiago había liberado a Maximiliano de sus secuestradores solo para ser capturado por el sistema burocrático. Al segundo día, Maximiliano fue dado de alta del hospital en contra del consejo médico. Todavía estaba débil, pero su determinación era inquebrantable. Reunió a un equipo de sus mejores abogados y trabajadores sociales privados para acelerar el proceso de adopción. «Quiero a Santiago fuera de ese albergue lo más rápido posible», dijo en una reunión en su oficina, todavía con vendajes visibles bajo la camisa. «Señor Herrera», dijo la doctora Patricia Méndez, especialista en derecho familiar que había contratado. «El proceso no puede acelerarse, sin levantar sospechas. Si parecemos demasiado desesperados, podría perjudicar el caso». «¿Desesperado?», Maximiliano rió amargamente. «Ese niño está sufriendo en un albergue porque me salvó. Si eso no es motivo de desesperación, ¿qué lo es?». Mientras tanto, en el albergue, Santiago enfrentaba una nueva y cruel realidad. Doña Rosario, a pesar de sus buenas intenciones, dirigía el lugar como una institución militar. Había horarios rígidos para todo: comer, dormir, estudiar, jugar. Para Santiago, que había vivido con total libertad en las calles, era asfixiante. «Santiago», dijo doña Rosario durante una de sus charlas de orientación, «tienes que entender que tu vida ha cambiado. Ya no puedes vivir como un animalito salvaje. Necesitas aprender disciplina, educación, civilidad». Santiago solo asintió, pero por dentro se rebelaba contra cada palabra. Él no se veía como un animalito salvaje. Se veía como alguien que había aprendido a sobrevivir, a cuidar de los demás, a ser libre. La primera semana en el albergue fue la más larga de la vida de Santiago. Cumplía las reglas durante el día, pero por la noche planeaba su escape. Conocía las calles mejor que cualquier adulto allí. Podría irse y volver con su verdadera familia. Fue entonces cuando recibió la noticia que lo cambió todo. Javier había sido encontrado sin vida debajo del puente. Santiago sintió como si el mundo se le hubiera venido encima. La noticia llegó a través de la doctora Carmen, que había ido al albergue personalmente para contárselo. Sus palabras resonaron en la mente del niño como un martillo golpeando repetidamente. Javier había sucumbido al frío la noche anterior. «No», susurró Santiago,
negando violentamente con la cabeza. No, él estaba esperando que yo volviera. Iba a buscarle leña. Santiago, cariño, dijo la doctora Carmen amablemente, sentándose a su lado en el pequeño patio del albergue. No es tu culpa. Javier estaba muy enfermo. La gente del puente dijo que llevaba semanas tosiendo sangre, pero Santiago no podía escuchar palabras de consuelo. En su mente de 10 años, la lógica era simple y cruel. Había abandonado a Javier para salvar a un extraño rico. Si se hubiera quedado, si hubiera logrado hacer la fogata, Javier estaría vivo. Lo dejé, murmuró Santiago, sus manitas temblando. Le prometí que volvería con leña. Él contaba conmigo. Las lágrimas que Santiago había contenido desde que llegó al albergue finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos y dolorosos que sacudían su cuerpo flaco. Era la primera vez que lloraba desde que llegó al albergue y todo el dolor acumulado salió de golpe. La doctora Carmen intentó abrazarlo, pero Santiago se apartó. No quería consuelo, no merecía consuelo. La noticia llegó a Maximiliano a través de su asistente personal, Ricardo, que había estado monitoreando la situación en el puente. Maximiliano estaba en una reunión con sus abogados cuando recibió la llamada. «Señor», dijo Ricardo con vacilación, «tengo malas noticias sobre la situación en el puente». Maximiliano sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasó?» El joven llamado Javier falleció durante la madrugada. Hipotermia según los paramédicos. Maximiliano cerró los ojos, sintiendo una ola de tristeza y culpa. Santiago había mencionado a ese joven. Era una de las personas que el niño cuidaba. Y ahora se había ido, quizás porque Santiago había elegido salvar a Maximiliano en lugar de volver para cuidar de su familia de la calle. ¿Santiago lo sabe?, preguntó Maximiliano. Acaban de decírselo en el albergue. Maximiliano canceló inmediatamente la reunión con los abogados y pidió que lo llevaran al albergue. Sabía que Santiago estaría devastado y se sentía parcialmente responsable de la tragedia. En el albergue, Santiago se había encerrado en uno de los baños. Doña Rosario y la doctora Carmen intentaban convencerlo de que saliera, pero él se negaba a abrir la puerta. Adentro, Santiago estaba sentado en el suelo frío, abrazando sus rodillas. «Es mi culpa», se repetía a sí mismo. «Es mi culpa». Santiago recordaba la última conversación con Javier. El joven estaba pálido, temblando, pidiendo ayuda. Santiago había prometido volver con leña para hacer una fogata. En lugar de eso, se había perdido en el bosque salvando a un extraño. «Javier contaba conmigo», susurró Santiago en el baño vacío. «Don Antonio y doña Marlene contaban conmigo, y yo los abandoné». Cuando Maximiliano llegó al albergue, se encontró con una situación tensa. Santiago se negaba a salir del baño desde hacía más de 2 horas. Doña Rosario estaba considerando llamar a un psicólogo infantil para una intervención. «Déjenme hablar con él», dijo Maximiliano. «Señor Herrera, con todo respeto, usted no es psicólogo ni trabajador social», respondió doña Rosario. «Santiago está en crisis, necesita ayuda profesional». «Yo entiendo a Santiago de una forma que ustedes no entienden», insistió Maximiliano. «Los dos sabemos lo que es perder a alguien importante». Maximiliano se acercó a la puerta del baño y tocó suavemente. «Santiago soy yo, Maximiliano». Silencio del otro lado. «Santiago, me enteré de lo de Javier. Lo siento mucho». Más silencio. Maximiliano se recargó en la pared junto a la puerta. «Santiago, ¿puedo contarte algo? Algo que nunca le he contado a nadie». Esta vez oyó un ligero ruido. Santiago moviéndose al otro lado de la puerta. «Cuando yo era joven», continuó Maximiliano, «tenía un hermano menor. Se llamaba Pedro. Yo era responsable de cuidarlo cuando nuestros padres trabajaban». Santiago pegó el oído a la puerta. Nunca había oído a Maximiliano hablar de su familia. Un día Pedro quiso ir a nadar al río. Le dije que iría con él, pero un amigo me invitó a jugar fútbol. Pensé, Pedro puede esperar, lo entenderá. Pero Pedro se fue solo al río. Maximiliano hizo una pausa.
su voz cargada de emoción. Pedro no sabía nadar muy bien. Se ahogó ese día. Pasé años culpándome, Santiago. Años pensando que si hubiera ido con él, si no hubiera elegido el fútbol en lugar de a mi hermano. Al otro lado de la puerta, Santiago estaba de pie ahora con la mano en la perilla. «Pero ¿sabes lo que aprendí?», continuó Maximiliano. «Aprendí que a veces tomamos decisiones sin saber todas las consecuencias. Tú no sabías que salvar mi vida costaría la de Javier, así como yo no sabía que jugar fútbol costaría la vida de Pedro». Santiago abrió la puerta lentamente. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Maximiliano, aún sin verlo, percibió su presencia y extendió los brazos. «No fue tu culpa, Santiago, así como no fue mi culpa con Pedro». Santiago dudó un momento y luego corrió a los brazos de Maximiliano. El empresario lo abrazó con fuerza y Santiago finalmente se permitió llorar por completo. Por Javier, por su vida difícil, por todo el dolor que había acumulado en sus 10 años. Quería haberlos salvado a los dos, sollozó Santiago contra el pecho de Maximiliano. «Lo sé, hijo, lo sé». Fue la primera vez que Maximiliano llamó a Santiago hijo, y ambos sintieron el peso de la palabra. Después de que Santiago se calmó, Maximiliano conversó seriamente con él en el jardín del albergue. La doctora Carmen y doña Rosario observaban a distancia, dándoles privacidad. «Santiago, necesito preguntarte algo importante», dijo Maximiliano. «¿Todavía quieres que te adopte?» Santiago se miró las manos, sucias. ¿Por qué querría adoptar a alguien que deja que la gente importante se muera? Porque eres alguien que arriesga la vida para salvar a extraños. Porque tienes un corazón más grande que cualquier persona que he conocido. Y porque... Maximiliano dudó. Porque yo también necesito que me salven. ¿De qué? De una vida vacía. Santiago, yo era un hombre muy solitario antes de conocerte. Tenía dinero, poder, pero no tenía un propósito real. Tú me mostraste lo que realmente importa». Santiago asimiló las palabras en silencio. «¿Y don Antonio y doña Marlene? Vamos a cuidarlos también. Vamos a encontrar una forma de ayudar a todos los que viven en el puente. Lo haremos juntos en memoria de Javier». Por primera vez desde que supo la noticia, Santiago esbozó algo parecido a la esperanza. «¿Lo promete?» «Lo prometo». Esa noche, Santiago aceptó quedarse en el albergue mientras el proceso de adopción seguía su curso. Pero había una nueva determinación en sus ojos. Él y Maximiliano tenían una misión ahora: honrar la memoria de Javier ayudando a otros como él. Maximiliano inició de inmediato un proyecto para crear refugios temporales para personas en situación de calle, comenzando por el puente donde Santiago había vivido. Contrató a trabajadores sociales, médicos y psicólogos para cuidar de don Antonio, doña Marlene y los demás. Pero 2 días después, cuando Maximiliano fue a visitar a Santiago al albergue, recibió una noticia que lo dejó en estado de shock. La doctora Carmen lo llevó a un rincón lejos de Santiago. «Señor Herrera, ha surgido un problema. Una mujer se ha presentado alegando ser la madre biológica de Santiago. Tiene documentos que podrían comprobarlo». Maximiliano sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo que? Si realmente es la madre de Santiago, ella tiene el derecho legal sobre él. El proceso de adopción se cancelaría de inmediato. Maximiliano miró a Santiago, que jugaba en el patio sin saber de la conversación. Después de todo lo que habían pasado juntos, después de los planes que habían hecho, una extraña aparecía alegando ser la madre del niño. ¿Dónde estuvo esa mujer los últimos 3 años, mientras Santiago vivía en la calle?, preguntó Maximiliano con rabia. Ella alega que lo estaba buscando. Dice que Santiago se escapó de casa cuando tenía 7 años y que nunca pudo encontrarlo. Maximiliano observó a Santiago reír por primera vez en días, jugando con otros niños. La posibilidad de perderlo era insoportable. «¿Cuándo va a ver a Santiago?», preguntó Maximiliano. «Mañana por la mañana». El juez ordenó un encuentro supervisado para verificar si hay reconocimiento mutuo. Maximiliano sabía que si esa mujer era realmente la madre de Santiago,
Sus sueños de formar una familia se derrumbarían por completo. Pero había algo sospechoso en la situación. ¿Por qué aparecía exactamente ahora, cuando la historia de Santiago estaba en todos los periódicos? La mañana llegó gris y fría, combinando perfectamente con el estado de ánimo que dominaba el albergue. Santiago había dormido mal, despertando varias veces durante la noche con pesadillas sobre Javier. No sabía nada de la mujer que decía ser su madre. La doctora Carmen y doña Rosario decidieron no contarle nada hasta el momento del encuentro. Maximiliano llegó temprano al albergue, más nervioso de lo que jamás había estado en cualquier reunión de negocios. Había contratado a un investigador privado durante la madrugada para averiguar todo sobre esa mujer misteriosa. Los resultados preliminares lo dejaron aún más desconfiado. Se llama Sandra Olivares, le informó Ricardo a Maximiliano en el estacionamiento del albergue. Tiene 32 años, sin empleo fijo. Vive en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. ¿Y sobre Santiago? ¿Hay alguna evidencia de que realmente sea su madre? Presentó un acta de nacimiento, pero nuestra investigación inicial sugiere que podría ser falsa. Lo estamos verificando. Maximiliano respiró hondo. ¿Y si es real? Ricardo dudó. Si es real, señor, ella tiene derechos legales absolutos sobre Santiago. Dentro del albergue, Santiago estaba en el comedor desayunando con los otros niños cuando la doctora Carmen se acercó. «Santiago, necesito hablar contigo», dijo amablemente. Santiago siguió a la doctora Carmen a una sala reservada, donde doña Rosario los esperaba con una expresión seria. Maximiliano también estaba allí, lo que alarmó a Santiago de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó Santiago. «¿Tiene que ver con don Antonio y doña Marlene?» «No, Santiago», dijo la doctora Carmen, arrodillándose para estar a su altura. «Una mujer apareció ayer diciendo que es tu mamá. Quiere conocerte». Santiago se quedó completamente inmóvil. La palabra «mamá» resonó en su mente como un eco lejano. Tenía recuerdos fragmentados de una mujer que lo llamaba hijo, pero el rostro era solo un borrón en su memoria. «¿Mi mamá?», repitió Santiago como si probara la palabra. «Dice que te escapaste de casa hace 3 años y que te ha estado buscando desde entonces», explicó doña Rosario. Santiago miró a Maximiliano, que estaba tenso y pálido. «¿Y si de verdad es mi mamá?». «Si lo es», dijo Maximiliano con dificultad, «tendrás que decidir qué quieres hacer». Pero Santiago se dio cuenta de que había algo no dicho en el aire. Los adultos le estaban ocultando información, como siempre hacían. «Si es mi mamá, ¿no puedo quedarme con usted?». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Santiago», dijo finalmente la doctora Carmen, «si ella demuestra que es tu mamá, legalmente tendrías que volver con ella». Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Después de perder a Javier, después de encontrar finalmente a alguien que se preocupaba por él, ¿existía la posibilidad de perder también a Maximiliano? «Pero yo no quiero volver con ella», dijo Santiago con su vocecita. «Si es mi mamá, ¿por qué me dejó vivir en la calle 3 años?» Era exactamente la pregunta que Maximiliano se estaba haciendo. Media hora después, Sandra Olivares llegó al albergue. Era una mujer delgada, de cabello castaño desordenado, ropa simple pero limpia. Sus ojos estaban nerviosos, moviéndose constantemente por todas partes como si esperara un peligro en cualquier momento. Llevaba una bolsa de piel gastada y algunos papeles. Llevaron a Santiago a la sala de encuentros, donde Sandra ya estaba sentada. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Santiago?», dijo, levantándose rápidamente. «Hijo mío, has crecido tanto». Santiago la miró con cautela. Había algo familiar en ella, quizás la forma de los ojos o la línea de la mandíbula, pero no sentía ninguna conexión emocional. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó Sandra acercándose. Santiago negó lentamente con la cabeza. «Un poco. Tal vez». Sandra se arrodilló frente a él, con las manos temblorosas. «Santiago, te busqué todos los días durante 3 años. Puse carteles, hablé con la policía, te busqué en todos los albergues».
Entonces, ¿por qué no me encontró?, preguntó Santiago con la honestidad brutal de los niños. Sandra dudó. Tú te escapaste cuando tenías 7 años. Después de una pelea que tuvimos, salí a trabajar y cuando volví, ya no estabas. Maximiliano, que observaba desde un lado de la sala, notó la vacilación. Como un experimentado hombre de negocios, reconoció las señales de deshonestidad. ¿Por qué peleamos?, preguntó Santiago. Querías un juguete que no podíamos comprar. Te enojaste mucho y dijiste que te escaparías de casa. Pensé que solo era un berrinche de niño, pero... Santiago frunció el ceño. Incluso con sus recuerdos fragmentados, eso no sonaba bien. Recordaba haberse ido de casa, pero no por un juguete. Recordaba miedo, voces altas, esconderse. Sandra, intervino la doctora Carmen, ¿puede mostrarnos los documentos? Sandra abrió nerviosamente su bolsa y entregó algunos papeles. Había un acta de nacimiento a nombre de Santiago Santos Olivares, algunas fotografías antiguas y supuestas cartas que le había escrito a Santiago durante los años que estuvo desaparecido. Maximiliano pidió examinar los documentos. Aun siendo ciego, había aprendido a detectar inconsistencias a través de las preguntas correctas. Sandra, dijo Maximiliano, ¿puede decirme cuál era la comida favorita de Santiago cuando vivía con usted? Sandra dudó. Le gustaba la pasta. Santiago la miró. No me gusta la pasta, me da náuseas. La gente cambia, dijo Sandra rápidamente. Los niños cambian de gustos. Maximiliano continuó. ¿Y a qué le tenía miedo Santiago cuando era pequeño? ¿Miedo? Todos los niños tienen miedos. A los monstruos, a la oscuridad, a los animales. Sandra miró nerviosamente a su alrededor. Le tenía miedo a... los perros. Santiago negó, con la cabeza. Me gustan los perros. En el puente siempre les daba de comer a los perros de la calle. Maximiliano y la doctora Carmen intercambiaron miradas significativas. Las respuestas de Sandra parecían conjeturas basadas en información genérica sobre niños. Sandra, dijo la doctora Carmen con cuidado, ¿puede hablarnos de la cicatriz en la mano izquierda de Santiago? Santiago automáticamente se miró la mano izquierda, donde tenía una pequeña cicatriz en forma de media luna, resultado de un accidente con un vidrio cuando tenía 8 años. Sandra miró la mano de Santiago y dudó. La cicatriz fue de un accidente en la cocina. ¿Qué tipo de accidente?, presionó Maximiliano. Se cortó la mano con un cuchillo. Santiago miró su cicatriz. No fue un cuchillo, fue el vidrio de una ventana rota. El silencio en la sala se volvió tenso. Sandra se dio cuenta de que la estaban poniendo a prueba y que estaba fallando. Escuchen, dijo, su voz volviéndose más desesperada. Tal vez no recuerdo todos los detalles. Fueron 3 años difíciles. Estaba muy preocupada, muy estresada. Sandra, dijo Maximiliano con firmeza, ¿por qué apareció ahora? ¿Por qué exactamente después de que la historia de Santiago salió en 1900? Los periódicos. Sandra se puso a la defensiva. No sabía que él era el niño de los periódicos hasta que una vecina me lo mostró. Fue entonces cuando descubrí dónde estaba. ¿Y dónde lo estaba buscando antes de eso?, preguntó la doctora Carmen. Yo buscaba en otros lugares, otras ciudades. Santiago observaba toda la conversación con creciente incomodidad. Había algo profundamente equivocado allí. Esta mujer conocía datos básicos sobre él, su nombre, aproximadamente su edad, algunas características físicas, pero no sabía nada sobre quién era él realmente. ¿Por qué me quiere de vuelta?, le preguntó Santiago directamente a Sandra. La pregunta tomó a Sandra por sorpresa. Porque eres mi hijo. Te extrañé. Pero usted no sabe nada de mí, observó Santiago con la claridad de un niño. No sabe qué me gusta, a qué le tengo miedo, cómo me lastimé. ¿Cómo puede extrañarme si no me conoce? Sandra comenzó a agitarse. Santiago, eras muy pequeño cuando te fuiste. La gente olvida detalles. Pero Maximiliano se acuerda de todo sobre su hermano, que perdió hace muchos años, dijo Santiago. Me contó toda la historia ayer.
Si de verdad me hubiera extrañado, se acordaría de mí. Maximiliano sintió una ola de orgullo por el razonamiento de Santiago, pero también un miedo creciente. Aunque Sandra fuera una impostora, tenía documentos. Si los documentos eran lo suficientemente convincentes para el sistema legal... Sandra, dijo la doctora Carmen levantándose, creo que necesitamos verificar la autenticidad de estos documentos antes de continuar. No, dijo Sandra rápidamente, levantándose también. Quiero llevarme a mi hijo a casa hoy. Ya he sufrido suficiente. Eso no va a pasar, dijo Maximiliano levantándose también. No hasta que estemos seguros de quién es usted realmente. Sandra miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Su comportamiento cambió abruptamente, de madre ansiosa a algo más calculador. No pueden impedirme que me lleve a mi hijo, dijo, su voz perdiendo el tono emocional anterior. Tengo derechos legales. Fue entonces cuando Santiago notó algo que le heló la sangre. En la bolsa abierta de Sandra pudo ver un papel con su foto, una foto reciente, sacada de un periódico, con anotaciones escritas a mano al lado. Anotaciones sobre su altura, peso, características físicas, como si alguien estuviera estudiando para un examen sobre él. Santiago señaló discretamente la bolsa de Sandra, llamando la atención de Maximiliano con un toque en su brazo. Maximiliano, aún sin poder ver, entendió la señal de alerta en la voz tensa de Santiago. «Doctora Carmen», dijo Santiago con cuidado, «¿puedo ver qué hay en su bolsa?» Sandra cerró rápidamente la bolsa, pero ya era tarde. La doctora Carmen había notado el nerviosismo repentino y se acercó. «Sandra, ¿le importaría mostrar el contenido de su bolsa?» «Eso es invasión de la privacidad», protestó Sandra, abrazando la bolsa contra su pecho. «No tiene nada que ver con la situación. Si realmente es la madre de Santiago, no debería tener nada que ocultar», dijo Maximiliano, con firmeza. Santiago recordó algo importante. En el puente don Antonio siempre decía que cuando la gente mentía, se ponía nerviosa con preguntas simples. Sandra se agitaba más a cada minuto. «¿Puedo hacer una pregunta?», le dijo Santiago a Sandra. «¿Cómo consiguió mis documentos si me escapé de casa?» Sandra dudó. «Yo saqué copias, pero yo nunca tuve documentos», continuó Santiago. «Siempre fue un problema para mí vivir en la calle porque no tenía ningún papel. ¿Cómo sacó copias de algo que nunca existió?» El silencio en la sala fue ensordecedor. Sandra se dio cuenta de que había caído en una trampa lógica que ella misma había creado. «Santiago tiene razón», dijo la doctora Carmen tomando los documentos de la mesa. «Un niño de la calle sin documentos no puede tener copias hechas por sus padres. Estos papeles deben ser verificados de inmediato». Sandra intentó recuperar los documentos. «Son míos, no pueden quedárselos». «De hecho, sí podemos», dijo Maximiliano. «Hasta que verifiquemos la autenticidad, Santiago permanece bajo protección legal». Fue entonces cuando Sandra cometió el error fatal. En su desesperación, dejó escapar algo que reveló sus verdaderas intenciones. «Miren, sé que toda la historia está en los periódicos. El niño va a ser rico, va a tener una buena vida. Soy la única familia que tiene. Tengo derecho a una parte de esa riqueza». Maximiliano, la doctora Carmen e incluso Santiago se quedaron impactados por la brutal honestidad. Sandra había revelado que su interés no era maternal, era financiero. «Entonces usted no es mi mamá», dijo Santiago, no como pregunta sino como una afirmación. Sandra se dio cuenta de su error e intentó recuperarse. «Claro que soy tu mamá. Solo digo que mereces tener una familia que también se beneficie de tu suerte. Las mamás de verdad no hablan de beneficiarse de sus hijos», dijo Santiago con una sabiduría que sorprendió a los adultos presentes. «Maximiliano nunca ha hablado de beneficiarse de mí». La doctora Carmen se dirigió a la puerta. «Sandra, voy a llamar a las autoridades para investigar la veracidad de estos documentos. Hasta entonces no puede llevarse a Santiago». «¡No!», gritó Sandra, mostrando un lado desesperado. «Ustedes no entienden. Necesito ese dinero. Tengo deudas, gente detrás de mí». La verdad finalmente había salido.
Sandra no era una madre buscando a su hijo perdido. Era una oportunista, tratando de aprovecharse de la situación de Santiago para resolver sus propios problemas financieros. Maximiliano se acercó a Santiago y puso una mano protectora en su hombro. Santiago no es una mercancía, Sandra. Es un niño que ya ha sufrido suficiente. ¿Y creen que este ciego va a ser un mejor padre?, dijo Sandra con rabia, perdiendo por completo la compostura. Al menos yo puedo ver. ¿Cómo va a cuidar de un niño? El insulto a Maximiliano hizo que Santiago se enfureciera por primera vez desde que llegó al albergue. Él no podrá ver con los ojos, pero ve más que usted, dijo Santiago, su vocecita firme. Él ve que a veces tengo miedo. Ve que extraño a Javier. Usted solo ve dinero. La doctora Carmen regresó con 2 guardias de seguridad del albergue. Sandra Olivares necesita retirarse de inmediato. Los documentos serán examinados por las autoridades competentes. Sandra fue escoltada hacia afuera, gritando amenazas y acusaciones. Se van a arrepentir. Tengo derechos. Los voy a demandar a todos. Cuando la puerta se cerró, un pesado silencio se apoderó de la sala. Santiago temblaba, no de miedo, sino de rabia y confusión. ¿Cómo puede alguien fingir ser la mamá de otra persona?, preguntó Santiago. Maximiliano se arrodilló a la altura de Santiago. Algunas personas hacen cosas desesperadas cuando tienen problemas. Eso no justifica lo que hizo, pero quizás lo explica. ¿Usted lo habría hecho?, preguntó Santiago directamente. Maximiliano pensó cuidadosamente antes de responder. Antes de conocerte quizás habría hecho cosas cuestionables por dinero, pero tú me enseñaste que algunas cosas son más importantes que la riqueza. La doctora Carmen se unió a la conversación. Santiago, ¿cómo supiste que estaba mintiendo? En el puente aprendes a reconocer a la gente que te quiere engañar, explicó Santiago. Me hablaba como si estuviera leyendo un guión. No había amor en su voz. Maximiliano sonrió. Por primera vez en ese día terrible. Eres muy sabio, Santiago. Maximiliano, dijo Santiago con vacilación, ¿y si mi verdadera mamá aparece algún día? ¿Me va a entregar a ella? La pregunta tomó a Maximiliano por sorpresa. Era una posibilidad real que había intentado no considerar. Santiago, si tu verdadera madre aparece algún día y realmente te ama y quiere cuidarte, entonces tendremos que hablar de ello. Pero eso sería diferente. Sería sobre amor, no sobre dinero. ¿Y si quiere llevarme lejos de usted? Maximiliano abrazó a Santiago con fuerza. Entonces lucharemos para encontrar una solución que sea la mejor. Para ti. Porque eso es lo que hacen los padres. Luchan por lo que es mejor para sus hijos. Esa tarde, las autoridades confirmaron que los documentos presentados por Sandra eran falsificados. Había contratado a un falsificador para crear una identidad maternal sobre Santiago, basándose en la información de los periódicos. Pero la investigación reveló algo aún más perturbador. Sandra no actuaba sola. Había sido contratada por un hombre llamado Vicente Carranza, que había perdido una fortuna en malas inversiones y vio en la historia de Santiago una oportunidad de chantaje emocional. Vicente era el verdadero autor intelectual del plan. Había calculado que si Sandra conseguía la custodia de Santiago, podría presionar a Maximiliano por una generosa pensión a cambio de permitir que Santiago mantuviera contacto con su padre adoptivo. Cuando Maximiliano se enteró de la magnitud de la conspiración, sintió una furia que no había experimentado en años. Veían a Santiago como una mercancía, le dijo al licenciado Castillo, su abogado, como algo que podía venderse. Afortunadamente, Santiago es lo suficientemente listo como para darse cuenta del engaño, respondió el licenciado Castillo. Pero esto plantea cuestiones de seguridad. Si estas personas fueron capaces de idear este plan, otros podrían intentar cosas similares. Maximiliano sabía que el licenciado Castillo tenía razón. La historia de Santiago se había vuelto demasiado pública. Había convertido al niño en un blanco para oportunistas de todo tipo. Tenemos que acelerar el proceso de adopción, decidió Maximiliano. Santiago necesita protección legal permanente. Pero esa noche, mientras Maximiliano pensaba en cómo proteger a Santiago,
recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. «Señor Herrera», dijo la voz al teléfono, «mi nombre es doctor Eduardo Meneses. Soy médico en un pequeño pueblo del interior. Vi la historia de Santiago en los periódicos y necesito hablar con usted. Urgentemente». «¿Sobre qué?» «Sobre la verdadera historia de Santiago, sobre quién es él realmente y por qué un niño de 7 años huyó de casa solo hace 3 años». Maximiliano sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué es lo que sabe?» «Señor Herrera, la historia de Santiago es mucho más complicada de lo que imaginan, y hay personas que todavía lo están buscando, personas a las que tiene buenas razones para temer». Pero en ese momento, Maximiliano tomó la decisión más importante de su vida. Colgó el teléfono sin escuchar más. Miró a Santiago, que dormía tranquilamente en el albergue por primera vez en días, protegido y amado. «No importa cuál sea tu pasado», susurró Maximiliano. «Lo que importa es nuestro futuro juntos». En los meses siguientes, Maximiliano consiguió la adopción legal de Santiago. Juntos, crearon una fundación en memoria de Javier, que salvó a miles de niños en situación de calle. Santiago creció, estudió, se convirtió en abogado y dedicó su vida a ayudar a otros como él había sido un día. El hombre que salvó a un niño descubrió que, en realidad, fue el niño quien lo salvó a él. Y ambos aprendieron que la mayor riqueza del mundo está en la familia que elegimos construir. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Santiago y Maximiliano les haya tocado el corazón. Si te emocionaste con el valor de Santiago al salvar a un extraño y con la gratitud de Maximiliano al transformar su vida por un niño, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza está en la bondad que ofrecemos al mundo, en el valor de hacer lo correcto incluso cuando cuesta caro, y en el descubrimiento de que salvar a alguien puede ser la forma de salvarnos a nosotros mismos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.